Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Este programa está dirigido a estudiantes de quinto de secundaria, pero por supuesto, si tienes algún hermano, primo o familiar en casa, invítalo a participar. Como estamos viendo en estos últimos programas, le estamos dando protagonismo a la escuadra, regla y compás. ¿Sabes por qué? Una de las metas que nos hemos propuesto es que seas más hábil manipulando estos instrumentos y realizando medidas y trazos con mucha precisión. ¿Quieres ser ingeniero, dibujante o arquitecto? ¿Quieres diseñar muebles u otras cosas? Imagínate si fallas por unos centímetros o milímetros al medir o algún trazo no te sale preciso. Por eso debemos perfeccionar estas habilidades. En el programa anterior usamos números irracionales, ¿recuerdan? Sí, estos ampliaban al conjunto de números racionales y además vimos cómo recurrimos a ellos para trazar las circunferencias que ayudan a mantener el distanciamiento social y que aportan como una solución ante la problemática de salud pública. Hoy continuamos con nuestra experiencia de aprendizaje llamada Enfrentamos la pandemia con mucha cautela. Estas 2 semanas en nuestras actividades estamos desarrollando la competencia Resuelve problemas de cantidad, afianzando aprendizajes para aplicar las propiedades de comparación a través de los intervalos en situaciones que nos ayuden a tener buena salud. Les cuento que ayer tuve que ir a la farmacia, así que me puse mi mascarilla y mi protector facial para salir. En mi recorrido me llamó gratamente la atención cómo muchos establecimientos comerciales están siguiendo todos los protocolos de seguridad. Observé que la mayoría de personas, así como yo, tenían bien colocada su mascarilla y su protector facial. Para entrar a los negocios había una cola distanciada y una bandeja para limpiarse los zapatos. Se tomaba la temperatura y se ofrecía un lavadero con agua y jabón o alcohol en gel para asearse las manos antes de entrar. Todo ello me alegró porque significa que estamos combatiendo este virus con responsabilidad y cautela. Sí, el aforo de estos negocios se redujo por el distanciamiento social. ¿Y qué fuiste a comprar, Stephanie? Un termómetro y un oxímetro para medir los niveles de temperatura corporal y de concentración de oxígeno en la sangre de un familiar. Pero al leer las instrucciones me di cuenta de que iba a necesitar ayuda. ¿Les ha pasado que al leer algún manual o instrucciones tuvieron que recurrir a sus conocimientos matemáticos para entenderlos? Ahora que lo pienso, sí. ¿Y si llamamos a la profesora Gisela César? Sí. Hola, profesora Gisela. Bienvenida, profesora, ¿cómo está? Hola Stephanie, hola Junior. A cada uno de ustedes que nos ven por televisión, un gusto saludarles. ¿A qué se debe su llamada? ¿Cómo les puedo ayudar? Estábamos reflexionando sobre lo importante que es saber leer manuales o instrucciones y cómo la matemática nos ayuda en su interpretación. Esto porque Stephanie debe usar ciertos instrumentos médicos y tanto ella como yo desearíamos nos apoye en su lectura. Claro que sí. Con esta situación sanitaria, las medidas en el cuidado de la salud se han visto complementadas con instrumentos médicos. Es una forma de enfrentar la pandemia con mucha cautela. En esta línea y viendo la ayuda que requieren, permítame presentar el propósito del programa de hoy. Reconocemos la clasificación de los intervalos y sus operaciones para resolver situaciones cotidianas. Dicho propósito se logrará cumpliendo acciones, aplicando estrategias y comportamientos frente a una situación. ¿Cómo se evidenciará este propósito y cómo será evaluado su logro? Buen punto, Junior. Siempre es bueno saber los criterios de evaluación, ya que ellos nos irán diciendo cómo vamos y qué debemos hacer para lograr nuestro propósito. Ayúdenme, Stephanie Junior. Los criterios de evaluación son: establece relaciones entre datos y las transforma a notaciones de intervalos. Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico la comprensión de la clasificación de los intervalos. Combina y adapta estrategias de cálculo, estimación, recursos y procedimientos diversos para resolver situaciones relacionadas al uso de los intervalos. Plantea y compara afirmaciones sobre la clasificación de los intervalos y sus operaciones. Muy bien. Me indicaron que querían ayuda para la lectura de ciertos instrumentos médicos, ¿verdad? Así es, profesora. Con esta pandemia es bueno tener conocimientos básicos de mediciones. Al respecto, veamos esta clasificación clínica de pacientes con signos de tener COVID-19. Esta clasificación permite determinar el nivel de severidad de los casos sospechosos y confirmados de COVID-19 y la definición del lugar más adecuado para su control.
De todo lo que dice, vamos a destacar algunas cosas. ¿Nos ayudas, Stephanie? Veo que se destacan algunas condiciones como fiebre, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y presión arterial. ¿Encuentran alguna característica matemática en común entre todas estas condiciones? Sé que la fiebre se da cuando la temperatura es mayor que un determinado valor. Creo que 37 grados centígrados. Y se referencia a una expresión de desigualdad. Mayor. Sí, en el caso de la fiebre hiciste referencia al término mayor que. Y en los otros noto que también se usan expresiones como menor que o mayor que. ¿Es esa característica común a la que se refería, profesora? Así es. Los términos mayor que y menor que nos llevan a la noción de intervalos. Lo resaltado son signos y síntomas que gracias a dispositivos como el termómetro o el oxímetro nos indican si una persona está dentro de parámetros normales. ¿Qué es eso, profesora? Son valores habituales que toda persona sana debería tener. Por ejemplo, si alguien tiene una temperatura de 38 grados centígrados, ¿qué significa? Que esa persona tiene fiebre. Así es. Para saber la temperatura, un termómetro. ¿Ves lo importante que es saber identificar que 38 grados centígrados en una persona ya es un signo de tener fiebre? Pero si tuviera que usar un oxímetro, ¿saben qué es o qué mide? Es un aparato médico digital que mide el oxígeno en la sangre y que se coloca en el dedo, pero no sé interpretar el valor que aparece. Tengo un artículo que nos ayudará a ponerlo en práctica en casa. ¿Lo leemos? Recuerden que es bueno recibir sugerencias de personas especializadas. ¿Cómo interpretamos los datos? Veo en la tabla valores que usan los símbolos de desigualdad y expresiones en porcentajes. Si el nivel de saturación de oxígeno es menor o igual que 92%, entonces se debe considerar la admisión hospitalaria de manera urgente. Si el nivel de saturación de oxígeno de una persona es de 95% o más, es decir, mayor o igual que 95%, se debe considerar la monitorización remota de la persona con oximetría de pulso. Muy bien, han hecho mención de expresiones relacionadas nuevamente con los intervalos, usando los términos menor igual que y mayor igual que. ¿Les parece si pasamos a una siguiente actividad al respecto? Junior, por favor, ayúdanos con la lectura. Sí, profesora. El papá de Jorge, que vive en Lima, tuvo que estar en cuarentena en casa, ya que fue diagnosticado como paciente con COVID-19 no severo. Para su control se debía registrar sus valores de saturación de oxígeno 3 veces al día. Sobre los datos se nos pide 1. Representa gráficamente la oscilación de los valores de saturación de oxígeno de cada día. 2. Representa gráficamente la oscilación de los valores de saturación de oxígeno durante su permanencia en casa. 3. Representa gráficamente la oscilación de los valores de saturación de oxígeno que tienen en común los días martes y miércoles. Y se pregunta, ¿por qué razón no se registran datos completos los días jueves y viernes? Creo que esta parte viene a ser la aplicación de los intervalos, profesora, ¿verdad? Exactamente. Vamos a recordar lo que es un intervalo. Junior, ¿lee la diapositiva, por favor? Por supuesto, profesora Gisela. Un intervalo es un subconjunto del conjunto de los números reales. Sus elementos están comprendidos entre los límites que pueden o no pertenecer al intervalo. Los intervalos se clasifican en cerrados, abiertos, semiabiertos o ilimitados. Vamos a recordar la clasificación de los intervalos. Ojo, esto nos demanda bastante concentración y lectura simbólica. Analicemos los tipos de intervalos. Tenemos los intervalos cerrados. Esta notación se lee. A es igual al intervalo cerrado de extremos A y B, donde están contenidos todos los números reales desde A hasta B, considerándose los extremos. Si pasamos a la lectura de la notación conjuntista, el mismo intervalo A se lee. El conjunto A es igual a todos los valores X, tal que X pertenece al conjunto de números reales, cumpliéndose que X es mayor o igual que A, pero menor o igual que B. Gráficamente tenemos el intervalo cerrado en el punto A y cerrado en el punto B. Noten los extremos señalados con círculos. Así, todos los que están dentro del intervalo serán elementos del conjunto solución. Para el caso de los intervalos abiertos,
Esta notación, que se lee B igual al intervalo abierto de extremos A y B, significa que están contenidos todos los números reales mayores que A, pero menores que B, con lo cual queda definido que no se considera a dichos extremos A y B. Si pasamos a la lectura de la notación conjuntista, el mismo intervalo B se lee: el conjunto B es igual a todos los valores X tal que X pertenece al conjunto de números reales, cumpliéndose que X es mayor que A pero menor que B. Gráficamente tendríamos el intervalo abierto en el punto A y abierto en el punto B. Noten los extremos señalados con circunferencias. Así, todos los que están dentro del intervalo serán los elementos del conjunto solución, sin considerar los extremos. Ahora tenemos el intervalo C, semiabierto por la derecha. Es igual al intervalo cerrado en A, lo que indica que sí se considera el valor de A, pero abierto en B, lo que indica que no se considera el valor de B. En la notación conjuntista se tendría que el intervalo C es igual a X, tal que X pertenece al conjunto de los números reales, cumpliéndose que X es mayor o igual que A, pero menor que B. Gráficamente se tendría los puntos A y B, pero como bien se menciona, cerrado en A, por lo que se pone un círculo. Y en el punto B se pone una circunferencia o un aro, lo que indica que no se considera el valor de B. También está el intervalo D, semiabierto por la izquierda. Es igual al intervalo abierto en A, pero cerrado en B. En la notación conjuntista se tiene que el intervalo D es igual a X, tal que X pertenece al conjunto de los números reales. Se cumple que X es mayor que A, pero menor o igual que B. Gráficamente tendríamos los puntos A y B. Sin embargo, en el punto A se considera abierto, es decir, se coloca una circunferencia, lo que indica que no se considera el valor de A. Y en el punto B se coloca un círculo, lo que indica que sí se considera el valor de B. Finalmente está el intervalo ilimitado E, igual al intervalo cerrado en A hasta el infinito positivo, que sería abierto ya que es ilimitada esa zona. En la notación conjuntista tendríamos que el intervalo E es igual a X tal que X pertenece al conjunto de los números reales y que X es mayor o igual que A. En la notación gráfica partimos desde el punto A, y como nos dice mayor o igual que A, implica que este intervalo es cerrado en A. Por eso colocamos un círculo y va hacia la derecha al infinito positivo. Se tiene el intervalo ilimitado F igual al intervalo abierto en el infinito negativo hasta A cerrado. En la notación conjuntista tendríamos que el intervalo F es igual a X tal que X pertenece al conjunto de los números reales y que X es menor o igual que A. En la notación gráfica partimos desde el punto A, y como nos dice menor o igual que A, implica que este intervalo es cerrado en A, así que colocamos un círculo. Nos dice también que va hacia la izquierda, es decir, al infinito negativo. Se tiene el intervalo G abierto desde menos infinito hasta el más infinito. Con la notación conjuntista diríamos que el intervalo G es igual a X tal que X pertenece al conjunto de los números reales. Y en la notación gráfica sería, como vemos, desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. Ese fue un repaso de la clasificación de los intervalos. Recuerden que tenemos un objetivo con estas lecturas: mejorar la habilidad de concentración y de interpretación simbólica. Finalmente, afianzaremos las operaciones con los intervalos. Tenemos los intervalos A y D, que son subconjuntos del conjunto de los números reales. A es un intervalo abierto de extremos 40 y 86, mientras que B es semiabierto por la derecha, cerrado en 32 y abierto en 60. Con estos intervalos veamos las operaciones. Unión. Intervalo A, unión con el intervalo B, es igual a X tal que X pertenece al conjunto de los números reales. X pertenece al intervalo A o X pertenece al intervalo B. Observando la gráfica, intervalo A, unión con el intervalo B, es igual al intervalo cerrado en 32 y abierto en 86. Intersección. Intervalo A, intersección con el intervalo B. Es igual a X tal que X pertenece al conjunto de los números reales. X pertenece al intervalo A y X pertenece al intervalo B. Observando la gráfica, intervalo A, intersección con el intervalo B, es igual al intervalo abierto desde 40 hasta 60.
Se han considerado los elementos comunes únicamente. Diferencia. Intervalo A menos el intervalo B es igual a X tal que X, que pertenece al conjunto de los números reales, donde X pertenece al intervalo A y X no pertenece al intervalo B, es decir, no se toman en cuenta los elementos del intervalo B. Viendo la gráfica tenemos que el intervalo B no considera el término 60, por lo que en el resultado sí se debe considerar el término 60. Con ello tendríamos que el intervalo A menos el intervalo B estará compuesto por el intervalo semiabierto por la derecha, es decir, cerrado en 60 pero abierto en 86. Complemento. Complemento del intervalo A es igual a X, tal que X pertenece al conjunto de los números reales, considerando que X no pertenece al intervalo A. Por lo tanto, tenemos que considerar los elementos del conjunto de los números reales que no pertenecen al intervalo A. Como resultado tenemos, complemento del intervalo A es igual al intervalo semiabierto por la izquierda desde el menos infinito, abierto en menos infinito, hasta 40, cerrado en 40. Unido con el intervalo semiabierto por la derecha desde 86, cerrado en 86, hasta el más infinito, abierto en más infinito. Con este repaso, volvamos a la situación 1. Leeremos lo que nos piden. Actividad por actividad para ir dando respuesta. Iniciaremos por resolver la primera actividad. Vamos a representar gráficamente la oscilación de los valores de saturación de oxígeno de cada día. Colocamos sus valores máximos y mínimos en un intervalo. Entonces tenemos día lunes, intervalo cerrado desde 95 a 98. Día martes, intervalo cerrado desde 94 a 99. Día miércoles, intervalo cerrado desde 92 hasta 95. Y el día jueves tenemos intervalo cerrado desde 91 a 94. Para representar cada uno de los gráficos, consideramos el punto mínimo y el máximo. Y como todos son intervalos cerrados, entonces en cada extremo del intervalo será colocado un círculo. Ahora veamos la segunda actividad. Ahora representa gráficamente la oscilación de los valores de saturación de oxígeno durante su permanencia en casa. Los datos son: lunes, intervalo cerrado desde 95 a 98. Martes, intervalo cerrado desde 94 a 99. Miércoles, intervalo cerrado de 92 a 95. Y jueves, intervalo cerrado de 91 hasta 94. Graficamos cada uno de estos intervalos en la recta numérica identificando sus valores mínimos y máximos y los ordenamos de menor a mayor considerando sus valores mínimos. Así los tendríamos ordenados. Desde el 91, que sería el jueves, el miércoles empieza desde el 92, el martes desde el 94 y finalmente el lunes desde el 95. Como nos piden los valores de saturación durante la permanencia del papá de Jorge en casa, es decir, todos los días, identificamos el mínimo valor y nos extendemos hasta el máximo valor, sabiendo que se trata de un solo intervalo que expresamos como unión de ellos. Como respuesta, la saturación de oxígeno durante su permanencia en casa osciló en el intervalo cerrado 91 a 99. Para continuar debemos representar gráficamente la oscilación de los valores de saturación de oxígeno que tienen en común los días martes y miércoles. Nos piden los valores comunes. En primer lugar, debemos representar los intervalos del día martes y el día miércoles. El martes es el intervalo cerrado desde 94 hasta 99 y el miércoles es el intervalo cerrado desde 92 hasta 95. Ubicamos en el gráfico los puntos comunes que están en el intervalo cerrado desde 94 hasta 95. La respuesta es que la saturación de oxígeno que tienen en común los días martes y miércoles es igual al intervalo cerrado desde 94 hasta 95. La pregunta de la actividad 4 es muy interesante. ¿Por qué razón no se registran los datos completos los días jueves y viernes? Puede ser por muchos factores, pero me voy a centrar en uno de los principales. Revisando los datos, el día jueves tiene 2 registros y el viernes ya no. Es muy probable que la persona haya sido evacuada a un centro de salud para su recuperación, ya que la última saturación que fue tomada en el domicilio fue menor de 92%.
Veo que afianzan su aprendizaje a través de la observación y el análisis. Sigan confiando en su talento y vivan siempre mirando hacia adelante. Y en esta época, si van a salir de casa, recuerden siempre que debemos cumplir las medidas de seguridad para así afrontar con mucha cautela esta pandemia que nos ha tocado vivir. Gracias por sus palabras, profesora. Y a todos los que nos ven desde su casa, debemos afrontar con mucha cautela esta pandemia. Bueno, chicos, antes de irme, tal vez tienen alguna pregunta. ¿O alguno de sus compañeros quizá tenga alguna pregunta? Sí, profesora, justo Brian desde Junín nos envió un mensaje. Agradezco lo que nos han enseñado hoy. Quisiera que nos compartan una situación en la que se evidencia la diferencia de dos intervalos. Es una duda que tengo, porque no sé cómo proceder si se me presentara un caso así. Gracias, Brian, por tu pregunta. Para responderte, vamos a plantear la siguiente situación. Patricia ha abierto un negocio de venta de productos de protección sanitaria. Al consultar por las ventas, sus empleados le responden: la semana pasada vendimos más de 16 trajes, pero no más de 25. Esta semana las ventas se incrementaron y vendimos no menos de 21 trajes, pero menos de 34. Patricia desea saber cuántos trajes han debido vender como mínimo esta semana para superar las ventas de la semana anterior. En primer lugar, debemos expresar en intervalos el enunciado. Es decir, debemos traducir el enunciado a una expresión matemática. Dice que ha vendido más de 16. Eso quiere decir que X es mayor que 16, pero no mayor que 25. Eso significa menor o igual que 25. Al expresar en intervalo, el que llamaremos intervalo A, sería un intervalo semiabierto por la izquierda desde 16 hasta 25. En el intervalo B, tendríamos que X es mayor o igual que 21, pero menor que 34. Sería un intervalo semiabierto por la derecha desde 21 hasta 34. Gráficamente lo representamos en la recta numérica. Ubicamos los puntos 16 y 25, abierto en 16 y cerrado en 25, para el intervalo A. Para el intervalo B ubicamos los puntos 21 y 34, cerrado en 21 y abierto en 34. El problema dice que hay que restar al intervalo B, el intervalo A. Entonces, pinto de rojo lo que voy a eliminar. Esto va desde el 16 hasta el 25, considerando al 25 por ser intervalo cerrado en 25. Por lo tanto, el intervalo resultante es un intervalo abierto desde 25 a 34, es decir, no consideramos los extremos. El conjunto solución estará compuesto por 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33, cantidades enteras. La respuesta es: la mayor cantidad de trajes que se han vendido esta semana para superar las ventas de la semana anterior es de 26. Muy bien, esperamos haber absuelto la duda de Brian. Profesora, muchas gracias. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Antes de irnos, veamos las conclusiones del día de hoy. Existen situaciones que abarcan un rango numérico, las cuales se identifican con expresiones como es mayor que, es menor que, a lo mucho, como mínimo, está comprendido entre, etc. Estas situaciones de desigualdad generan el uso de intervalos numéricos. Entre los intervalos se pueden realizar operaciones de unión, intersección, etc. Gracias, profesora Gisela. Hemos aprendido algo más de cómo enfrentar la pandemia y con su apoyo en el análisis pudimos aprender bastante. Antes de irme, quiero compartirles una ficha de autoevaluación. Estimado estudiante de la promoción 2020, reproduce en tu casa una ficha como esta. Luego anota según te identifiques con cada descriptor. Ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima, chicas y chicos de la promo 2020.
Hasta pronto, profesora. Cuídese mucho, gracias. Muy bien, estudiantes de quinto de secundaria. Toca ahora plantear el reto que consiste en responder la siguiente situación. Un empresario responsable con los protocolos de sanidad solicita a su administrador un reporte de la asistencia de comensales a su restaurante. La información aparece en la tabla. ¿Cuál fue la mínima y máxima cantidad posible de asistentes el día miércoles si se sabe que esta superó la cantidad mínima de asistentes del día lunes, pero no la cantidad máxima de los asistentes del día martes? Represéntala gráficamente.